El destierro y los siniestros poderes que deciden sobre la vida de Nicaragua. Mientras esto escribo a las 9:42 de la mañana del este de Estados Unidos, de este 9 de febrero del 2023, vuela hacia Washington, D.C., un avión que presuntamente, lo han contado familiares y diplomáticos, trae a 223 secuestrados políticos de la dictadura de Nicaragua. Uno no puede menos que compartir el alivio de sus familias y el de los propios reos detenidos por meses o años, que no olvidaremos nunca, arbitrariamente y en condiciones de tortura. Todos ellos han sido privados de libertad por haberse atrevido a expresar sus puntos de vista y a ejercer sus derechos humanos. Uno puede estar de acuerdo o no con cualquiera de ellos, simpatizar o no con cualquiera de ellos, y sin embargo, todos tenemos la obligación de defenderlos de la opresión y de defendernos todos como ciudadanos nicaragüenses de un régimen criminal que usurpa lo que nadie tiene derecho a tomar, nuestros derechos fundamentales a vida y libertad. Por tanto, este es un momento más, aunque dramático, del conflicto entre la sociedad y el estamento mafioso que usurpa el poder. Y debemos, con la información disponible, reflexionar analíticamente para seguir la lucha. En primer lugar, no hay que caer en la trampa matrera que nos tiende la dictadura ilegítima de llamar lo que está ocurriendo un acto de liberación. Nuestros compatriotas vuelan al destierro, son desterrados. Es decir, a la acumulación de crímenes de lesa humanidad del FSLN hay que añadirle uno más, el destierro masivo de nicaragüenses. Porque no es libre quien para poder dejar la celda es forzado a abandonar su patria. Libre es quien puede ejercer sus derechos sin tener que escoger entre cárcel, muerte o destierro. Los por el momento ex reos políticos no son ciudadanos libres, son ciudadanos desterrados. En segundo lugar, hay que preguntarse quién o quiénes en sombras verdaderamente tenebrosas ejercen el poder de controlar de tal manera la vida de Nicaragua y de nuestros compatriotas, obligándolos y obligando a sus familias a escoger entre la tragedia de la cárcel y la tragedia del destierro. Uno tiene que preguntarse además, ¿cómo han inducido a Ortega a desterrar a los secuestrados? Porque alguien lo ha hecho. Se ha sabido desde hace rato de negociaciones a espaldas, por supuesto, del pueblo nicaragüense e incluso a espaldas de los propios secuestrados, según dicen los familiares. En esas negociaciones estarían involucrados poderes fácticos de alto quilataje como el gobierno de Estados Unidos y el Vaticano. ¿Qué le han ofrecido al régimen? ¿Por qué? ¿En nombre de quién? ¿Con qué autoridad? La especulación que brota naturalmente es que Ortega podría haber negociado, oigan bien, un retroceso en el proceso de sanciones de Estados Unidos, que si bien ha sido modesto, insuficiente y más simbólico que efectivo, contiene la posibilidad, la probabilidad dinámica de llegar a un verdadero cerco financiero contra el orteguismo. Pero aunque no fuera así, aunque no sea así para la dictadura, la comisión de este otro acto delictivo, especialmente si este acto delictivo es bendecido como liberación, entre comillas, por poderes fácticos, le trae beneficios indudables. Hagamos un inventario. Número uno, la dictadura podrá decir no tenemos presos políticos, quitando así una fuente ineludible de fricción con la diplomacia europea y la diplomacia estadounidense,
y una bandera de unidad para los grupos opositores. Número 2. La dictadura podrá capturar casi en la invisibilidad a otros opositores dentro del territorio, porque el peso de la lucha recaerá, como tantas veces en nuestra historia, sobre el ciudadano anónimo que tarde o temprano se alce contra la opresión. Queda la dictadura en condición de ejercer represión de manera selectiva, a menos que se produzca una explosión social. Número 3. La dictadura elimina un flanco de lucha y gana grados de libertad para lidiar con sus problemas internos, con los conflictos que en meses recientes han aflorado y que se han intensificado por la presión política, parte de la cual provenía precisamente de la existencia de una población oficialmente clasificada en el mundo como presos políticos. Número 4. La dictadura puede ahora reclamar, en vista del esfuerzo, que dirá, es un esfuerzo de distensión, que es representada por lo que ellos llaman la liberación de presos políticos, que la dejen en paz. Y en particular exigirá más ruidosamente, si es que no se ha pactado ya, que no sabemos, que el gobierno de Costa Rica asegure la neutralidad, entre comillas, de su territorio. Es decir, que impida a los exilados nicaragüenses incursionar a su país en desafíos beligerantes al régimen orteguista. Número 5. La dictadura tiene ahora un arma para desinflar la tímida crítica de la izquierda latinoamericana que ya parecía aproximarse a la impaciencia. ¿Qué dirá Petro ahora? Por ejemplo, antes su único comentario crítico fue que tenemos una disputa con Ortega por los presos políticos. Número 6. En cuanto a Estados Unidos, siendo su preocupación prioritaria otro desinflamiento, para usar la misma palabra, el desinflar a Nicaragua como fuente de inestabilidad regional, el destierro de los secuestrados, el destierro, no la liberación, el destierro de los secuestrados es un paso más en la dirección del desinflamiento de Nicaragua como una potencial fuente de problemas políticos dentro de Estados Unidos. Ya, fíjense bien, reportan felices que la inmigración ilegal de Cuba, Venezuela y Nicaragua, la mencionaron hace un par de días, ha bajado 97% gracias, dicen, al parol humanitario. Con seguridad, los burócratas del Departamento de Estado calculan y creen que la salida de los 223 del territorio sin posibilidad inmediata de retorno alivia la crisis política en el sentido de que la oposición conocida y que ellos ven como oficial queda totalmente anulada. Porque los desterrados llegan a Estados Unidos, dígase como se diga, bajo la tutela del poder de Washington. Es decir, no solo no son libres en Nicaragua, sino que su libertad de acción en el país que los recibe, en su país de refugio, tiene esa libertad de acción, además de los límites que la ley impone a todos, los que la estrategia política de estabilidad del Departamento de Estado demanda. Y muchos de los desterrados, además, tendrán que agenciárselas para sobrevivir. Número 7. ¿Y la OEA? No habría que sorprenderse si para Almagro y compañía el destierro de los secuestrados es lo que llamarían una nueva oportunidad de mejorar, según ellos, el sistema electoral de Nicaragua, porque ese es el lenguaje que han usado para definir el problema de Nicaragua, mejorar el sistema electoral de Nicaragua. Y empezarán a pensar en 2026, porque 3 años no es nada, y empezarán de nuevo a negociar. Parte de las negociaciones, por supuesto, serían, como siempre han sido,
el retorno seguro de los exiliados, y en este caso también incluiría a los desterrados el 9 de febrero del 2023. En otras palabras, el destierro, otro crimen de Estado del FSLN, calza dentro de la lógica del funcionamiento de los poderes continentales. Regresar, por tanto, al primer paso de la trillada coreografía que tanta sangre ha costado a Nicaragua. Queda por verse si habrá entre los desterrados que ya han sufrido la crueldad de este engaño en su propia carne y la de sus familias, habrá quienes vean con complacencia volver a la pista de baile. Número 8, y el exilio y la llamada diáspora. Inicialmente, un justificado alivio y alegría compartida con las familias de nuestros secuestrados. ¿Y después qué? En parte dependerá de lo que el gobierno de Estados Unidos tolere y promueva entre los desterrados. En parte dependerá de la postura personal y de los criterios de estos. ¿Cuál será el mensaje de los desterrados a los nicaragüenses del exterior? Si ese mensaje es el mismo que muchos de ellos predicaban antes de caer en desgracia en nuestra tierra, si van a esparcir de nuevo el evangelio electoral de apelaciones a la comunidad internacional por la llamada vía cívica, su efecto sobre la enorme comunidad exilada será adormecedor. Y eso sí, la comunidad lo acepta, por supuesto. Y de ser así, sería un beneficio adicional para Ortega. Número 9. Y el pueblo que queda apresado en ese gulag llamado Nicaragua. Para la población en general, abrumadoramente enemiga del régimen y controlada a través de la bota militar, la complicidad de poderes fácticos domésticos y extranjeros y la astucia del tirano, la tarea sigue siendo la misma, en la misma ruta dolorosa que tiene un gancho de camino cruel. O aceptar una opresión sangrienta y dinástica, o sufrir las consecuencias de la lucha por derrocar al régimen. En ambos casos hay sufrimiento, pero solo en la lucha hay esperanza. Esto no ha cambiado, aunque la neblina se despeja cada vez más y cada vez queda más claro que no hay democratización posible sin desarrollar desde la clandestinidad un movimiento popular democrático que dé al traste con el régimen o un régimen sucesor hipotético, como es el caso en todos los casos como el nuestro, como siempre ha ocurrido y ocurrirá, solo que esta vez debemos hacerlo con los ojos muy abiertos, con una agenda claramente democrática, para que la actual sea la última dictadura. Número 10. Lo que no sabemos. Parece ser que Monseñor Álvarez no está entre los desterrados. ¿Qué será de él y de su liderazgo? ¿Qué parte de esta transacción de destierro debe acreditarse al Vaticano? ¿Y qué otras concesiones fueron otorgadas a Ortega? Acerca de estas posibles concesiones, puede decirse con escaso margen de error que serían como la cereza arriba del pastel para un régimen que 5 años atrás parecía estar a punto del colapso y que está vacío de legitimidad, pero sostenido a la fuerza y con el apoyo de intereses que están dispuestos a vender la vida humana y a aceptar crímenes de lesa humanidad con tal de conseguir su preciada paz de los negocios. Pero la historia no se detiene, por más que el sufrimiento se alargue, y el sufrimiento sigue. Aunque al menos hoy 223 secuestrados puedan recuperar lo que les pertenece y nadie tiene derecho a arrebatarles el abrazo de sus familias. Nosotros también los abrazamos y llamamos a todos nuestros compatriotas en Estados Unidos a brindarles
el calor humano y el apoyo humanitario que necesitan y del que fueron privados por la dictadura. Y como todos sabemos, la lucha sigue. Los culpables de este crimen, el crimen del destierro, y que son además culpables del crimen de genocidio, tendrán que pagar.